clase. Y let's go. Comenzamos. Ok, muy buenas noches formalmente. Deseo que hayan pasado una semana muy bien, de salud, de trabajo, bueno, y continuar con la lucha diaria del ser humano. Trabajar, estudiar, hacer todo lo que te manda la naturaleza. Hoy vamos a ver entonces, la semana pasada vimos reclutamiento de personas, ¿cierto? Hoy vamos a ver entonces la parte de selección de personas. Comenzamos entonces. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? Esto es muy importante que siempre lo socialicemos y lo conversemos. ¿Qué se espera al terminar esta clase? Que ustedes puedan describir la función, método y etapas de los subsistemas de reclutamiento, que ya lo vimos, selección y contratación de personal, y que puede estar relacionado con el área de competencia que ustedes tienen. Ustedes son del área de comercio internacional, ¿cierto? Sí, profesor, correcto. Exactamente. Entonces, bueno, la idea es que podamos trabajar con eso. Ahora, cuando habla del aprendizaje esperado, es lo que ustedes deben captar y ya tener esta noche como información. No obstante, la evaluación, de alguna forma, debe llevar una aplicación. Entonces, la idea es que ustedes vayan viendo en ver esto, porque la idea es que ustedes apliquen un trabajo de campo, de aplicación, en función de lo que vimos, tanto reclutamiento como selección y contratación. Muy bien. Entonces, comenzamos. Para mí es importante porque ustedes de alguna forma, como lo dije anteriormente, ustedes han sido clientes de recursos humanos en estos procesos, ¿cierto? Todos han pasado por un proceso de reclutamiento y selección, contratación, y de alguna forma conocen el proceso del lado del cliente. Ahora lo vamos a conocer del lado de ¿qué? Del lado de recursos humanos. Entonces, ustedes deben tener la información un poco más precisa de lo que hace recursos humanos, porque ustedes van a ser supervisores, van a ser jefaturas, y de alguna forma van a tener que interactuar con recursos humanos en cualquier parte del proceso en el momento que les corresponda solicitar una vacante, hacer algunos movimientos desde el punto de vista de personal. Ustedes tienen que manejar esta información. ¿Les parece? Continuamos. Ok, ¿qué es lo que vamos a ver entonces hoy? Vamos a ver todo lo que es selección de personas, su concepto. Vamos a ver el tema de la referencia, en la parte de preselección, perdón, la parte del currículum vitae, la comprobación de referencia, la entrevista preliminar, las pruebas profesionales y psicotécnicas que se hacen, la entrevista de selección y la presentación de los candidatos al área solicitante. ¿Cierto? Eso nos lleva también a unos exámenes médicos, la inscripción al puesto de trabajo y lo que es la acogida, que también se le llama la inducción, la han oído, ¿cierto? Al puesto de trabajo. Y obviamente la contratación definitiva, dependiendo del tipo de contrato que el colaborador vaya a estar sujeto. Si es a tiempo indefinido y dependiendo de cada una de las características de los contratos que hay en el código del trabajo. Muy bien, entonces vamos a conversar. ¿Qué es la selección entonces? Si ya vimos reclutamiento, ¿qué será la selección de personal? Ustedes que son usuarios de este proceso en algún momento. ¿Qué es la selección ya en sí? Como proceso. ¿Qué es la selección de personal? Si ya vimos que el reclutamiento era ¿qué? Era atraer personas para luego iniciar el proceso de selección. Si ya atraímos, ahora ¿qué nos falta? ¿Qué será la selección? Es como el filtro para contratar personas. El filtro, muy bien, Sebastián. ¿Ibas a decir algo? No, o sea, definir la persona para el cargo ofrecido. O sea, hay que cerrar los temas. Imagino yo. Exacto. ¿Y Isabel? Solamente el filtro, porque es más que nada lo primordial, porque se pueden presentar muchos, pero dependiendo de las capacidades de lo que están buscando también. Exacto. Entonces, fíjate que ahí estamos hablando ya de un elemento importante que son capacidades. También estamos hablando de otro elemento que vamos a ver ahorita. José, ¿qué es para ti la selección? Yo no sé si me escuchan bien, yo usted al menos lo escucho entrecortado y le están viendo un mail, de hecho. Tengo mala conexión aquí donde estoy. Yo te escucho bien, José. Ahorita te estoy escuchando fantástico. bien. No, yo todo lo que usted exponía se escuchaba entrecortado, pero no importa, si me escuchan bien, fantástico. La pregunta es,
Para mí, ¿qué es la selección de personal? ¿Sí? A la selección de personal es el filtro que se genera para contratar diferentes personas acorde al puesto requerido. O sea, vale decir aquí, de cierta forma, se filtra a la gente para el cargo. Muy bien, excelente. Bueno, un poco lo que han dicho ustedes es eso. Muy bien, entonces la selección de personal es escoger al candidato idóneo para un cargo específico, ¿cierto? ¿Cierto? Teniendo en cuenta que su potencial y su capacidad de adaptación a los nuevos puestos de trabajo. ¿Me están escuchando bien o entrecortado? Yo no tanto, pero es yo porque yo bien. estoy conectado a un módem, no es una conexión de internet así como directa. Entonces puede ser que yo por eso tenga problemas, pero adelante, profesor, voy leyendo la PPT. Valeria, ¿tú me escuchas bien? Sí, profesor, yo le escucho sin problema. Ok, muy bien. Entonces, este es uno de los conceptos. Por aquí está entrando otra persona. Leonardo, buenas noches, bienvenido. Ok, otro de los conceptos de selección de personal. Estamos hablando de que la selección de personal se define como un procedimiento para encontrar al hombre clave que cubra el puesto adecuado. Eso es algo más sencillo, ¿cierto? De alguna forma es lo que ustedes han dicho. Es lo que es selección de personal. Es cómo iniciamos un proceso de cómo encontramos a la persona más idónea en función de qué, que lo vamos a ver ahora. ¿De qué depende eso? Entonces, cuando hablamos del proceso, iniciamos por una parte que se llama la preselección, ¿cierto? El proceso de reclutamiento y selección tiene varias etapas y en cada etapa se va haciendo una preselección. Cada etapa es selectiva. Pueden iniciar 10 personas y en cada etapa se van quedando personas en el camino, en cada una de las fases del proceso. Entonces, la primera parte es la preselección, que es la síntesis curricular. De hecho, vimos la semana pasada cómo se hace ese proceso de análisis de la síntesis curricular con las nuevas tecnologías que están llegando, que la estamos viendo ahora. Con la inteligencia artificial, ¿Ok? con LinkedIn y con todo ese tema. Ok, entonces fíjate que ahorita esto ya se mejoró, porque antes tú tenías que revisar todas las síntesis curriculares para analizar y revisar a cada uno. Entonces ahora con esta metodología, con estas nuevas tendencias, hay software que te permiten analizar la síntesis curricular, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace este software? ¿Compara qué? Lo que tú le digas que compare. Entonces, él lo que va a revisar en la síntesis curricular es el perfil del puesto y algunos elementos que tú parametrices dentro del software. Entonces, si el hombre cumple con el perfil del puesto, te va a sacar un listado y te va a sacar la información completa con un informe de cada una de las personas que se postuló. Y te va a decir, y te lo va a jerarquizar por características que tú definiste para hacer esa revisión. Eso te quita un tiempo importante para tú tener más tiempo para gerenciar el proceso de selección y no ponerte a revisar currículos porque ahí vas a perder el tiempo. Aunque eso lo puede hacer un analista, pero también al analista también lo necesitamos para que haga otro tipo de trabajo, ¿cierto? Entonces, si podemos minimizar las tareas repetitivas, tenemos que hacerlo. Esa es una máxima en gerencia, señores. Si tienes tareas repetitivas, si la puedes sistematizar, si la puedes mejorar, si la puedes reducir, hazlo, porque eso te quita tiempo y te quita el don del análisis, el don de la gestión principal de la función que estés realizando. Entonces, este proceso de preselección, a través de la síntesis curricular, se hace una preselección. Entonces, aquí yo hago una preselección del perfil del puesto y la experiencia. Y hago ¿qué? Una jerarquización de las personas que están preseleccionadas para esa parte. Una vez que tengo eso, ¿ahora qué viene? ¿Qué se les ocurre a ustedes si ya tengo esa preselección jerarquizada? ¿Ahora qué vendría? Pregunto. A ver, ustedes pasaron por ese proceso. ¿Podría repetir la pregunta, profesor? Disculpe. Una vez que ya tenemos la preselección en función de la síntesis curricular y jerarquizamos lo preseleccionado en función de el resultado que me dio el software. Viene la entrevista. Muy bien. Entonces pasamos a un proceso
De selección. que tiene que ver con la entrevista preliminar, ¿cierto? Claro. Esa Correcto. entrevista preliminar la hace Recursos Humanos. ¿Cuál será el objetivo de esta entrevista preliminar? Esta entrevista preliminar, el objetivo es un poco conocer al aspirante, al postulado, en función de lo que dice la síntesis curricular, un poco comparar en vivo, revisar a la persona, hablar con él, validar alguna información que de alguna forma el software no lo tenía, pero tú quieres revisar, validar la experiencia, las empresas donde estuvo, por qué se retiró, todo lo que el analista considere que es importante investigar para poder seguir con el proceso, ¿cierto? ¿Eso lo hicieron con ustedes cuando se postularon y pasaron a la entrevista preliminar? Sí, Muy bien. Entonces, bueno, esta entrevista preliminar la hace Recursos Humanos. Entonces, aquí como dice, es la verificación de los datos del currículum y primera aproximación a la personalidad del candidato. Un poco es el feeling que te da esa persona en esa primera instancia, ¿cierto? Muy bien, seguimos. Entonces, luego, este tipo de entrevista de selección tiene varias formas de verlo, ¿no? Hay una entrevista preliminar que la hace Recursos Humanos y hay una pregunta de selección. ¿Quién hará esta entrevista de selección? recursos humanos y el encargado del área a donde se va a contratar el postulante. Ok, esa selección no la hace Recursos Humanos, la hace el responsable del área solicitante. ¿Ustedes sabían eso? Sí, Ok, pero va de la mano con recursos humanos. claro, va de la mano porque Recursos Humanos, ¿qué hace? Hace todo el proceso técnico y gerencial de la actividad, ¿cierto? Sí. Y le entrega al responsable de área una jerarquización de los resultados de todas las personas que se postularon. Y él, una vez que haga la entrevista que le corresponde en una fase del proceso, él es el que va a decir quién se va a quedar. Y le informa a Recursos Humanos, el que se va a quedar es Sebastián. Listo. ¿Vamos bien? Esa es la máxima. Ahora. ¿Ok? ¿Subieron las acciones de esa empresa? ¿Cómo? ¿Subieron las acciones de esa empresa entonces? Disculpa que no te entiendo, Que Sebastián. subieron las acciones de esa empresa. Claro, me imagino que sí. Ok, entonces porque contrataron a Sebastián. ¿No ven? Entonces, este tipo de selección tiene esa característica. Ok, también hay selecciones individuales, también hay selecciones colectivas o por grupos también. Yo no sé si la han visto, pero hay varios tipos de entrevistas de selección. Muy bien, Por luego ejemplo, el viene... retail, profe, yo una vez tuve una entrevista con una empresa del retail y hicieron una entrevista grupal. Eso. La Igual hacen es en un como, auditorio. sí, es como raro igual. No, bueno, eso tiene, claro, cuando son reclutamientos masivos, se hace de esa manera. Y posterior después me llamaron a una entrevista ya más individual. Exactamente. Entonces, esa es una entrevista grupal para ver entonces donde se explica la característica del puesto, la información que a la gente le interesa. Si a la gente le interesa esa información, decide o no participar o continuar con el proceso, porque son demasiadas personas que van. Y son puestos que van a ser ocupados por varias personas. Entonces, si yo tengo un puesto en el retail de vendedor, bueno, ahí van a buscar 40, 60 vendedores, los meten en un auditorio, le explican de qué es el puesto, las condiciones, cuánto se va a pagar, todo. Y el que le dice, bueno, señores, el que esté interesado se queda y el que no se va. Así lo hacen a veces. ¿Sabían eso? Le dicen chao. Sí. ¿Ok? Entonces, ahora comienzan los test psicotécnicos. ¿Ok? Estos test, ¿qué nos van a evaluar? Nos van a evaluar la capacidad verbal, la capacidad numérica, la capacidad espacial, la rapidez perceptiva, la memoria y la atención. Ustedes han hecho estas pruebas, ¿cierto? Que son con tiempo, contrarreloj. ¿Las han hecho? Sí, varias veces. Yo por lo menos. Exacto. Entonces, esas son las pruebas que son de los test psicotécnicos. Son muy comunes, son hechas con tiempo determinado. Cada prueba tiene un tiempo y al final te dan un resultado.
Una vez que tengo esos resultados de los test psicotécnicos, vienen también otro tipo de test que es de la personalidad. Ese lo han hecho, que tiene que ver con evaluar la ansiedad, el autocontrol, la independencia, el tema de las emociones, la agresividad, el dinamismo, la influencia, que tiene que ver con el tema del liderazgo. ¿También las han hecho? ¿Se acuerdan de algunas de Sí. algunos test de eso? De hecho, hace varios años atrás me acuerdo que siempre hacían la misma prueba de dibujar una persona bajo la lluvia. Era la típica prueba Bueno, fíjate que psicológica. todo eso, desde el punto de vista psicológico, tiene unos resultados. De hecho, todas estas pruebas ya la están haciendo de vía online. Te pasan una encuesta, tú la llenas en una plataforma y automáticamente te da resultados de cada uno de estos rasgos. Y te da un informe. Tú la haces en la noche porque normalmente a la persona que está en el proceso de selección lo mandan a hacer esas pruebas en las noches. O si vas en el día de la empresa, te meten en un cuartico y la llenas con calma. Y de inmediato, a la hora, tienes un informe completo de cada una de las personas participantes. Ese es más o menos el procedimiento. Y se hace con los test de personalidad y se hace con el que vimos ahorita, con los test psicotécnicos. Igual se hace de la misma manera. ¿Ok? También se hacen, dependiendo del tipo de puesto, hay una cantidad de pruebas que se hacen. Entonces, la cantidad de pruebas y los tipos de test va a depender de qué, del tipo de cargo que estemos reclutando, ¿cierto? Y seleccionando. También hay unos test de competencia que tiene que ver con esos aspectos importantes, que es el saber hacer y el ser. ¿Recuerdan esta trilogía desde el punto de vista de las competencias de la Escuela de Comercio? ¿La recuerdan? Saber, saber hacer y saber ser, que es el triángulo de la competencia. Entonces, Eso yo también vi cuando estudié el técnico. Cuando estudié el técnico en cómics, vi esto del saber hacer y el saber ser. Perfecto. Esas son las competencias. Muy bien. Entonces, se hacen test igualmente que tengan que ver con información orientada hacia ese proceso. Otra de las pruebas que se hace son las de conocimiento. ¿Lo han visto? Son pruebas donde se evalúa normalmente el área específica donde vas a trabajar. Si tú vas a comercio internacional, obviamente te van a hacer un test de conocimiento que no es una prueba escrita, sino puede ser en una entrevista, puede ser una prueba escrita, donde te hacen algunas preguntas relacionadas con el área, con el proceso, y de alguna forma también te evalúan la parte de conocimiento. Obviamente eso también se va a ver en la entrevista técnica que se hace con la unidad cliente. Es una de las entrevistas más importantes, donde se mide el conocimiento específico, los procesos, la experiencia, y de alguna forma se hace de esa manera. ¿Estamos bien? Muy bien. Luego viene el examen médico. Para todos los puestos se hace examen médico, pregunto. No, ¿Por qué, Sebastián? porque hay puestos que no arriesgas tu integridad física, o como por ejemplo en la minería, para entrar a trabajar en minería, sí o sí te van a hacer un test de salud, antidroga o no sé, De todo. de todo. Exacto. Entonces, Pero por fíjate ejemplo, que, para un cargo administrativo no te hacen un test de salud. ok, fíjate que depende del tipo, como tú dices, depende del tipo de puesto, ¿cierto? Dependiendo del puesto, se define el perfil médico que te van a hacer. Si es un puesto que tiene alto riesgo, las pruebas que te van a hacer desde el punto de vista médico están asociados para medir tu condición física en relación a ese riesgo que vas a estar sometido. Hola, buenas noches, Claudia, bienvenida. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias, bienvenida. Gracias, profe. Ok, entonces, dependiendo del perfil del puesto, tú vas a decir, bueno, si este puesto tiene que trabajar en altura, tiene que trabajar en minería, bueno, ¿qué tipo de examen médico le vamos a hacer? Y se define el perfil médico para cada tipo de puesto de trabajo, ¿ok? Porque tiene que hacerse más específico. Obviamente, eso genera reducción de costos y no vas a hacer exámenes médicos a todo el mundo porque no aplica. Esa es la razón. ¿Ok?
Entonces, ese examen médico depende de qué, del perfil del puesto, como estamos diciendo, y de las funciones que voy a realizar, básicamente. No hay otra forma. Entonces ustedes dirán, bueno, pero porque yo entré a la empresa A y no me hicieron ni un examen ni físico, pues. Bueno, esos son riesgos que también las empresas corren, o dependiendo del código del trabajo del país o la ley del trabajo del país, que puede tener alguna información de que no están obligadas las empresas a hacer ese tipo de información. ¿Ok? También hay unos resultados que tienen que ver con resultados acto y no acto. ¿Eso lo han oído? Con el tema de los resultados, porque ahí no le van a decir, mira, tú tienes tal cosa, no quedaste porque tienes una lesión en tal en la columna. Ahí no se da ninguna información. ¿Eso está claro? Ninguna empresa te da información de eso. Te dice, ¿usted quedó apto o no apto? En la médica. Mira, pero ¿qué tengo para yo irme a un médico, para yo ponerme tratamiento? No, ahí no te van a decir nada de eso. ¿Por qué no lo dice la empresa? Pregunto. ¿Por qué creen ustedes? Yo creo que porque no es responsabilidad de la empresa informar el estado de salud tendría que verlo directo con un médico. Claro, con el médico particular. Mira, yo me hice unos exámenes en una empresa, me hicieron el examen A, B, C, D y quedé no acto. Bueno, el médico verá si le hace su examen. Pero este es más o menos la información que se maneja para el examen médico. ¿Alguna pregunta con esto, señores? ¿Quedó claro? Sí, profe. Gracias, Claudia. Muy bien. Sí, profe. Ahora ahora, ¿qué es lo que hace Recursos Humanos ahora? Presenta una jerarquización de los resultados, ¿cierto? Entonces, fíjate que cada proceso, como les dije, era selectivo. Entonces, hace una nueva jerarquización. Entonces, una vez que se hace esa jerarquización, se le presenta ¿a quién? Al área de la unidad cliente, que fue la que hizo el requerimiento. ¿Ok? Y la unidad cliente decide cuál es el candidato a ocupar el puesto y envía una resolución a Recursos Humanos. Ese es el proceso. Ahora, ¿qué es lo que hace Recursos Humanos en este caso? Te puede mandar 4 o 5 personas de una manera jerarquizada. El número 1 es Sebastián, el número 2 es Claudia, el número 3 es Valeria, y así sucesivamente. Lo define a todos. El otro es Janet, después viene José, después viene Leonardo, y todo está en acto. Y tienes una jerarquización en función de los resultados que tuviste en cada una de las etapas del proceso de selección. Y viene Ángel Álvarez y revisa todo y dice, bueno, mira, de todos estos, según las entrevistas que ya hice mis entrevistas, el número 1, bueno, muy bien, Sebastián, Claudia también muy bien, pero me voy a quedar al final con el número 4 de 5. Me voy a quedar con Valeria, por decir algo. Me voy a quedar con Valeria. Recursos Humanos, ¿qué le va a decir al área al cliente? ¿Que por qué no se quedó con el 1 o con el 2? Pregunto. El 1 era muy caro. Era muy bueno para tenerlo ahí, Sebastián. No sé, que el 4 tenía las mismas capacidades, no sé. Menos plata, como decía Sebastián, no sé. Claro, entonces se supone que todos están actos, ¿cierto? Sí. Y obviamente unos salieron mejor que otros, pero la unidad de clientes es la que tiene la decisión al final. Y normalmente en esta entrevista técnica que se llama la unidad cliente, el que hace la entrevista es un supervisor o algún mando medio, algún gerente, hace la entrevista y decide quién se queda. Ahí hay un tema, no solo tanto, porque ya las personas pasaron por todas las pruebas, ahí tienes los resultados, tienes cómo salió en cada una, ahí puedes preguntarle algo de los resultados, pero es una entrevista más de feeling. Sí, igual pienso que es feeling, es más feeling. Depende de las actitudes de la persona también. Claro. O sea, en forma de desarrollarse ante la persona que la está entrevistando. Claro, Profesor, uno percibe cuando queda en un trabajo. Sí, ¿verdad? O sea, por lo menos a mí me ha pasado, yo digo, no sé, yo creo que me fue bien así entre mí y al final después te salen llamando. Claro. O sea, o al revés también. Claro, ahí tú sabes cuando la pusiste. Sí, pues si no, o también sabes que no quedaste, también es... O sea, eso se nota al tiro, creo yo.
Eso es el claramente. feeling que dice usted, me imagino. Exactamente. Es un poco de cómo se maneja la relación y la actitud y la conversación, en qué clima se dé, es agradable, hay una parte técnica que te la preguntan, pero la haces bien. Yo no te voy a preguntar algo técnico si veo que eres graduado del área, tienes experiencia, ya has trabajado en tal cosa, en tales empresas, tienes tus referencias todas validadas que me lo informa Recursos Humanos. Ahí la pregunta obviamente tiene que ver con algo técnico, pero es más como cómo se va a sentir la unidad cliente, que es la que te va a contratar, pues, porque al final esa es la que va a trabajar contigo de ahí en adelante. Y le tiene que ese tipo de afecto y de actitud, como dijo Claudia, sean engranados, pues, que hagan clic. Muy bien. Esa es ese es el meollo o la parte medular de este proceso final. Muy bien. ¿Cuáles son las nuevas tendencias? Como le estaba diciendo, bueno, señores, hay toda una cantidad de test de selección ahora. Todo esto es online. Usted ahora no va a hacer la pruebita que hacían los salones, que le ponían el dibujito. Ahora todo esto es online. Le pasan una evaluación a través de un software. Usted la va llenando, usted lo va haciendo y automáticamente el sistema le arroja los resultados en 48 horas o en 24 horas, dependiendo de cómo usted realice la contratación de este tipo de evaluación. Todas son online ahora y automáticamente tienes un informe individual con gráficos comparativos como tú lo quieras. Igual que los currículum vitae. También se está haciendo ahorita, y más que todo siempre se ha hecho, pero ahorita ha tenido más auge lo que es la entrevista a distancia. Esa entrevista de preselección, eso ya se está haciendo a distancia, que es un elemento importante también. ¿Ok? Que eso no tiene nada que ver, nos conectamos por Zoom o por Teams o por Blue Jay o por Blue Jean, que no sé si conocen esa plataforma, Blue Jean. ¿La han oído? Yo la he oído, pero no la conozco, profe. Pero no es el que uno se coloca, ¿oíste, Claudia? No es el Blue Jean. El Jean. Es una plataforma que es nueva, pero que de hecho la probé hoy Se refiere a que no en una actividad de inglés. Claro, que no el pantalón. Dime, José. No, nada, es que mi audio entra tarde, entonces ahí entendí el chiste del pantalón del blue jean. No, que se llama, la plataforma se llama Blue Jean. Entonces tiene que ver con el tema del pantalón. Otra de las tendencias que está haciendo ahorita es la gamificación, ¿ok? Es una creación de planes de comunicación interna que se están haciendo en las empresas, ¿ok? Y esa metodología es una pieza clave en la estrategia del proceso de selección y onboarding. ¿Han oído hablar de la palabra onboarding? Onboarding. Tú sabes que a los gringos les gusta estar colocando todo y que acá también nos gusta el tema del inglés. Y el onboarding tiene que ver con el tema de la inducción. ¿Ok? Eso es el onboarding. El boarding es como abordar y el on es dentro. Entonces, tiene que ver con el proceso de inducción. ¿Cómo te involucro dentro del proceso de inducción? A través de unos planes de comunicación interna. Eso es lo que están haciendo ahorita las empresas. Y van creando la imagen corporativa de la empresa en los empleados en función de la misión, la visión, los valores, qué estamos haciendo por los trabajadores, qué estamos haciendo aquí, toda una información que de alguna forma va enamorando al empleado para que permanezca la mayor parte del tiempo en su organización, que lo hemos hablado, ¿cierto? Muy bien, señores. Sí. Yo les pregunto hoy, ¿qué nos quedó hoy de la clase? Entonces voy a preguntar a cada uno y cada uno me va a decir una parte del proceso. Vamos a comenzar con Christopher. ¿Dónde comienza el proceso de reclutamiento y selección? Christopher. ¿Christopher está? ¿Cómo, profe? Sí, ahora sí. ¿Dónde comienza el proceso de reclutamiento y selección? Aquí lo estoy mostrando. Ahí es donde el requerimiento del área. Ok. ¿Qué hace esa área? Ahí es donde se realizan las entrevistas. No, primero hay un requerimiento del área, ¿cierto? ¿A dónde va ese requerimiento?
Claudia, ¿a dónde va este requerimiento del área? Como que establece los procedimientos como en general de cada área antes de saber más o menos dónde, o sea, a quién van a reclutar, ¿o no? Pero Es si que hay yo un me perdí la requerimiento, parte de... pero si hay un requerimiento del área, ¿hacia dónde va ese requerimiento? ¿A qué área? Recursos humanos. A recursos Ah, bueno, humanos. se canaliza a través de recursos humanos Perfecto. y ¿Qué del hace área recursos? específica. Muy bien. ¿Qué hace recursos humanos una vez que tenga ese requerimiento? ¿Qué hace? Solicita la descripción del cargo. Vamos por paso. Vamos con Valeria. ¿Qué hace recursos humanos, Valeria? La selección, la No. preselección del Primero, filtro. se sigan en los cuadritos estos que estoy mostrando. Ujú. ¿Qué hace? Ah, ahí está, descripción de cargo. La descripción de cargo. Claro. ¿Por qué la descripción? Leonardo. O sea, para saber de dónde... Ah, perdón. Sí, no importa. Cierra, Claudia. La descripción es para saber a qué persona la cual están buscando, cuáles son los conocimientos que se necesita tener. Eso tienen que verlo directamente también con el área requiriente. O sea, el área que está solicitando a la persona. Perfecto. Entonces, aquí vemos que funciones y perfil, ¿cierto? Ujú. Luego viene, Janet, el tema del reclutamiento interno y externo. ¿Qué sucede aquí con esto? Rápidamente, Janet. Bueno, ahí se tiene que ver el perfil de la persona que se necesita para el área correspondiente. Uh-huh. ¿Y qué tiene que ver con el reclutamiento interno y externo? ¿Qué es lo que se hace ahí con esto? El reclutamiento interno es buscar alguna persona con el perfil dentro de la empresa. Muy Y bien. el reclutamiento externo es ya, si no se encuentra dentro de la empresa, buscar ya afuera con las empresas que se trabaja a veces relacionado, buscando personal. Muy bien. Brigitte, una vez que ya tenemos esto, pasamos al proceso de reclutamiento y ya de selección, ¿cierto? Sí, profesor. ¿Y qué viene? ¿Cuál es la primera fase que hace recursos humanos? El síntesis curricular, la verificación del currículum, los antecedentes donde uno ha trabajado y todo eso. Ok. Muy bien. Alfredo, una vez que ya se hizo la síntesis curricular, luego que viene, La entrevista le hacen a la persona, ¿quién la hace? el recurso humano, Para ver por qué la hace recursos humanos al principio. para ver si cumple con lo que solicita o con lo que necesita. Muy bien. Vamos con Yexabé. Una vez que tengas entonces esa entrevista, después que viene, ¿qué es lo que hacemos acá, Yexabé? Son las pruebas para verificar las capacidades, a ver si cumple con los requisitos que me solicitaron. Ok. ¿Cuáles son esas pruebas? Pregunto. ¿Qué hacemos? El ¿Pruebas test qué? psicológico, Pruebas psicológicas, pruebas psicotécnicas, pruebas de personalidad. médica, Ok. Sí, test de conocimiento, de competencia. Muy bien. Todo lo que es prueba de test de desempeño. personalidad, Perfecto, muy bien. Luego que viene la entrevista con el área solicitante. Muy bien. Luego vienen los exámenes médicos, que ya lo hablamos, y luego te da un Sí. resultado, acto o no acto, ¿cierto? Así es. Y luego viene la propuesta salarial y la contratación. Muy bien. Sí, profe. ¿Qué nos quedó de esto hoy? ¿Estamos bien? Estamos claros, profe. Cortar, nos conectamos de nuevo. Para cerrar, sí. Para que cerremos algunas cosas para explicarle la tarea. Ok. Al mismo link, ¿cierto? O sea, el mismo link para que revisemos la tarea y qué es lo que van a hacer, que se lo voy a mandar de inmediato ya de una vez la tarea.